Estas cuatro hermanas abusaron de muchas personas con ayuda de autoridades corruptas que también eran parte de los abusos. Sus delitos eran de todo tipo, desde explotación sexual hasta rapto y muchos delitos más. Afortunadamente fueron encarceladas, pero el daño que hicieron es inimaginable. Hoy te platicaré la historia de las Poquianchis. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast, donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Muchísimas gracias por entrar a ver el video. Hoy les voy a platicar acerca de estas hermanas, cuatro hermanas mexicanas que en el siglo XX de acá de México, bueno, pues tuvieron una historia horrible en donde abusaron de decenas y decenas de mujeres. Así que está interesante la historia y probablemente ya las conozcas, ya sepas cómo terminaron, pero lo importante es conocer estas historias para que se repitan lo menos posible, ¿verdad? Fíjense, en los años 50 sucedieron historias sorprendentes en México que se salen de cualquier guión cinematográfico, y los delitos de esta familia concuerdan con el dicho de que la realidad supera la ficción. El que una persona abuse de los demás y esto se convierta en su forma de vida para ganar dinero es un delito muy pero muy delicado y bestial. En esta historia hay cuatro hermanas que se dedicaron a joderle la vida a decenas de personas y las autoridades fueron parte de ello por corruptos. Esto es parte del México del siglo XX. Esta es la historia de las Poquianchis. Y como les comentaba, probablemente ustedes ya hayan escuchado de estas hermanas que tenían un bar o tenían unos bares prostíbulos en algunas partes del país y abusaron de mucha gente, pero híjole, yo creo que estos abusos es lo mínimo de cómo se puede calificar la forma en que trataron a las mujeres que tenían ahí, y digo, no les doy más detalles para que lo vayamos sabiendo en el transcurso de y vayamos forjando o nos vayamos construyendo un comentario acerca de cómo se le puede llamar a esto que ellas realizaron. Las hermanas González Valenzuela son las terribles protagonistas y causantes de esta historia. Eran cuatro: María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen. Originarias de El Salto de Juanacatlán, Jalisco, México, sus padres fueron Bernardina Valenzuela e Isidro Torres. Vivieron en una familia disfuncional y esto en el futuro les causaría muchísimos traumas emocionales. Esto de su familia disfuncional más adelante les causaría o tendrían malentendido cómo poderse relacionar con las demás personas. Así que esta es una muestra de cómo los traumas en la familia o los traumas de ellas como adultas, jóvenes o adolescentes puede acarrear muchísimas consecuencias negativas. Su madre, Bernardina, era una devota y abnegada católica que quería las cosas mejoraran a través del rezo y las buenas costumbres. Esto chocaba totalmente con la actitud del papá Isidro, que era una persona pues adicta al alcohol, machista, violento y que ejercía el abuso de poder cada que respiraba y principalmente con su esposa e hijas. Su madre, que es esta Bernardina, les digo, ama de casa, y su padre era el alguacil o como cuidador del pueblo en la época de Porfirio Díaz, y con la llegada de la Revolución Mexicana servía al nuevo gobierno y entonces era el encargado de liquidar a prisioneros que no se cuadraban con el gobierno en turno.
Cabe resaltar que esto fue a inicios de los 1900 y ahorita les voy a decir las fechas en que nacieron las Poquianchis para que nos vayamos cimentando o vayamos viendo exactamente en qué parte, en qué años fue que sucedió todo esto, ¿no? Y déjenme les hago un comentario acerca de lo que este señor era como el alguacil, como el vigilante, como que el policía del pueblo. Resulta que él, como les digo, liquidaba a esas personas, a esos hombres que no se estaban cuadrando con el gobierno, ¿no? Esa gente que quería ir en contra del gobierno, que estaba pues criticando, reprochando muchas cosas que en su momento no estaban bien. Bueno, digo, a lo largo de la historia hay cosas que no están bien, pero hay forma de pedir las cosas y también hay forma de corresponderle a estas personas, y no se les corresponde, o las autoridades no deben de corresponder a palazos, a balazos y a este tipo de represalias, ¿no? A este tipo de cosas. Resulta que este señor Isidro ve a una de sus hijas con el novio. Entonces lo que hace es que corre a patadas al novio y agarra a su hija y la mete a la cárcel. Pues él era el encargado, él era el que hacía eso en el pueblo, y entonces mete a su hija a la cárcel. Pero exactamente ese mismo día resulta que agarra a un presunto culpable que se metía en problemas a cada rato. O sea, ya era recurrente que cada rato agarraba a este tipo, pero resulta que era un hacendado joven ahí medio adinerado. Entonces ahí tiene unos problemas con este tipo, y resulta que el señor Isidro lo mata por la espalda dándole 3 tiros por detrás. Y entonces ese mismo día que metió a su hija a la cárcel, pues ese mismo día tiene que huir del pueblo, porque bueno, pues como el muchacho tenía ahí cierta influencia en el pueblo, pues entonces lo estaban siguiendo a don Isidro y lo iban a matar, y por eso tuvo que huir. Así que con el pequeño dato que como se fue, pues se quedó ahí su hija, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Que se quedó ahí 14 meses. Imagínense, como que, ay, se me olvidó mi hija, ¿no? Ay, no me acordaba que estaba ahí, que la metí a la cárcel para castigarla. Bueno, pues se quedó ahí 14 meses, ni para atrás ni para adelante, porque realmente no tenía un proceso legal en su contra, ni nada por el estilo, y resulta que entonces ahí se queda. ¿Qué sucedió? Bueno, que hasta el mes 14 ahí más o menos, no tengo los datos, los días exactos, pues resulta que un señor, un abarrotero de ahí del pueblo, muchísimo más grande que ella, se ofrece a pagar para sacarla de la cárcel, con la condición de que ella se casara con él. Entonces de esta forma ella pues dice, ¿qué prefiero? O sea, ella como que pensó, yo creo, o sea, ¿qué prefiero? ¿Seguir en la cárcel? Porque al final del día parece que esto no va a cambiar, o me caso con el señor con tal de salir de la cárcel. Así que bueno, optó por casarse con este señor y salir de la cárcel, pero ahí es un dato que también nos hace ver la forma en que ellos funcionaban, bueno, en que el señor funcionaba, que en lugar de tener otro tipo de conductas, de tener una comunicación digamos más abierta con sus hijas, o una comunicación efectiva con sus hijas, con su hija, bueno, pues aplicaba la ley, aplicaba la fuerza con ellas en lugar de tener un método más adecuado, ¿no? Fíjense, pero vamos por partes y conozcamos un poco de su vida antes de empezar con los delitos, un poco de su vida aparte de esto, un poco de su vida antes de empezar con los delitos en los bares y prostíbulos que administraron, o mejor dicho, que pusieron con auténticas corruptelas, ¿no? Y fíjense, ¿en qué fecha nacieron? La mayor de las hermanas fue Delfina, que fue la primera, y nació en 1909. María Luisa, Eva le decían, no se llamaba Eva, pero así le decían, su nombre real era María Luisa, fue la segunda y nació en 1912. María del Carmen fue la tercera y nació en 1913. Y la cuarta, María de Jesús, nació hasta 1923. Y cabe resaltar que los delitos que ellas cometieron fue entre el año de 1945 y 1964. Así que ahí fueron casi 2 décadas en las que ellas cometieron fue su actitud negativa que
que desencadenó todos estos delitos que se conocen de ellas. Y fíjense, lo mejor que les pudo pasar a ellas es que murieran sus padres, pero cabe resaltar que ellas no tuvieron nada que ver con ello, pues sus delitos serían en el futuro. Sus padres, al morir, les dejaron una pequeña herencia que les ayudó a poner un bar prostíbulo, siendo este el inicio de una vida criminal. En 1938, ya una de ellas, Carmen, se juntó con un hombre apodado El Gato, que le enseñó el negocio de las cantinas y juntos abrieron una en El Salto, Jalisco. Pero el Gato, o sea su pareja, malgastaba las ganancias y la pequeña cantina se fue a la quiebra. Así que Carmen regresó con sus hermanas y este conocimiento le ayudó a que juntas pusieran su primer bar prostíbulo. Así que bueno, ahí Carmen con su pareja intentaron prosperar con este negocio. Pero recordemos que en esa época era, digamos que era muy común, no es que estuviera bien, pero era muy común que los hombres ejercían mucho maltrato físico y psicológico en contra de las mujeres. Digamos que en toda la historia de la humanidad eso se ha dado, no en todas las sociedades es algo que se manifiesta en las relaciones de pareja, en las relaciones de familias y demás, pero en esa época en México era algo muy común, era algo que hasta cierto punto se veía bien, era algo que era normal de los patriarcas, de los padres de familia, en las familias, valga la redundancia, y que pues si lo hacían no estaba mal, no se veía mal, estaba bien, al contrario, el que no lo hacía lo veían así como apestadito, como que pues tú por qué no les gritas o les impones ahí tu fuerza física y verbal a las mujeres de tu casa. Entonces digamos que esto de que el Gato se gastara las ganancias, pues digamos que se veía como que tenía el derecho. Sin embargo, bueno, no prosperó. Carmen regresa con sus hermanas y bueno, entonces es así como que ellas ya platica con ellas, tienen un conocimiento acerca de este tipo de administración, de este tipo de lugares, y es ahí como tienen la idea de poner un bar que bueno, de inicio era un bar, pero después se convirtió en otra cosa, ¿no? El primer bar que tuvieron las Poquianchis estaba en El Salto, Jalisco. Aunque duró mucho tiempo, no prosperó ya que hubo una pequeña riña ahí y las autoridades cerraron el lugar. Eran como que las pruebas que estaban haciendo, ¿no? Como que vamos a ver cómo va esto, y como todo en el emprendimiento o en la administración de negocios, pues raramente a la primera salen bien las cosas o se crece en lo que es la administración, en lo que es la economía de los negocios, ¿no? Y fíjense, entonces ellas se trasladaron a Lagos de Moreno, Jalisco, en la feria anual del lugar, y fue ahí que gracias a un intercambio de favores sexuales con las autoridades locales, les dieron los permisos para que tuvieran el lugar. Les dieron ahí 2 piezas en la feria del pueblo, que era cada año, para que ellas pudieran poner su bar, que era un bar prostíbulo, ¿no? Pero ya que fue el propio alcalde quien les cedió el espacio adecuado para el burdel, este sitio fue conocido como el Guadalajara de noche. Y fueron solo 15 días que estuvo en servicio el lugar, pues era parte de la feria del pueblo. Con todo ese dinero que hicieron en el Guadalajara de noche, se ampliaron las hermanas González Valenzuela a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Pero también siguieron en Guadalajara con el bar, que es el Guadalajara de noche. Es así como comenzó su gran desprecio por la vida humana, en especial contra las mujeres, y su cadena de numerosos delitos y aberraciones contra las personas que trabajaban en los burdeles. Cabe resaltar algo, que gran parte del tiempo estuvieron vigentes los 2 burdeles, uno en Guadalajara, que era el Guadalajara de noche, y el otro el de Guanajuato, que ese fue conocido como las Poquianchis. Y a estas 4 mujeres se les conoce como las Poquianchis. ¿Por qué se les conoce de esa forma? Porque ahí en Guanajuato resulta que ellas estaban buscando un lugar, y un oculista que tenía una propiedad ahí en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, les renta un espacio, un lugar para que ellas pudieran poner su bar.
y este señor se le conocía ahí en la zona como el Poquianchis. Entonces, cuando ellas empiezan ahí su negocio del bar, del prostíbulo, bueno, pues resulta que ya se le decía, ahí con el Poquianchis, ahí en el Poquianchis o ahí, entonces ya se fue como que transformando el nombre y ahí con las Poquianchis. ¿Ahí a dónde? Ah, las Poquianchis. Y es de ahí de donde viene el apodo que ellas tienen de las Poquianchis y por el que tienen la mala fama o como son mal conocidas, ¿no? Pero el lugar sería lo de menos. Estuvieran en el lugar que fuera, delinquirían y abusarían de cuanta mujer trabajaba con ellas. Y en el inicio, para poder reclutar mujeres, se ingeniaron que las damiselas que ya estaban trabajando con ellas, unas cuantas, repartieran propagandas de papel para ofrecer trabajo en el bar. Así que les daban como lo que hoy vemos acá en México pegado en los postes de que empleo, oferta de empleo, y agarras un papelito y tienes ahí los datos de un número telefónico o una dirección. Bueno, pues así a las damas de la vida galante que ya trabajaban con las Poquianchis las mandaban a repartir papelitos para que pudieran reclutar más mujeres. Digamos que ahí de inicio no estaban haciendo o no estaban abusando tanto de las mujeres que estaban trabajando con ellas, pero ahorita más adelante ustedes, híjole, les hago una observación que ya de por sí ustedes lo saben, o los que amablemente siguen el podcast de Detective Misterio, son temas para adultos y más adelante va a haber información muy sensible que no es para niños y es para gente adulta. Así que digo, tomen sus precauciones, porque si en algún momento hago un comentario así muy fuerte, bueno, pues es información para adultos primeramente. Y bueno, ¿qué hacían los Poquianchis? Además iban a las rancherías para que les dijeran a los señores que tenían hijas que les darían trabajo a sus chamacas de sirvientas y que les pagarían muy bien. En ocasiones los padres no querían y entonces eran obligados para que al final dejaran ir a sus hijas. Iban a las rancherías, buscaban a muchachitas entre 12 y 18 años y les decían a los señores, no, mira, dejen ir a sus hijas o deja ir a tu hija, le vamos a dar trabajo de sirvienta, le vamos a dar trabajo en una casa grande y le conviene, porque insisto, en esas épocas o en esa época en México, bueno, pues no era digamos tan común o no había tanta facilidad, no había las opciones tan amplias como hoy día se pueden tener. Y en esos tiempos era muchísimo más difícil que las muchachitas pudieran ir a la escuela. No era imposible, o sea, no era que no hubiera escuelas, no. Pero las oportunidades para la gente que era muy, muy pobre, pues eran pocas. Y entonces en lugar de ir a la escuela, pues tenían que trabajar o tenían que ganar dinero de alguna forma, de forma buena, de forma legal, para poder ayudar a la familia. Por eso es que enganchaban a las familias de esta forma, para que la mayoría de los señores, de los padres de familia, pues dejaran ir a las muchachas. Claramente ellos no sabían el infierno que iban a pasar sus hijas, ¿verdad? Y ellos también al saber lo que les iba a pasar a ellas. Ya reclutadas las niñas, que eran jovencitas, como les digo, entre 12 y 18 años, estas eran obligadas a hacer favores sexuales a los hombres que trabajaban con las Poquianchis. Esto lo hacían porque eran como que las iban entrenando, porque al final del día las iban a prostituir. Entonces era como las iban preparando, como iban haciendo que ellas se fueran acostumbrando y saber que esa es la vida que iban a llevar más adelante, que eso es lo que tenían que hacer. Entonces por eso era que ahí empezaba el abuso de estos hombres que trabajaban con las Poquianchis, de abusar de estas muchachitas. Estas hermanas tenían relaciones con los proxenetas locales, pero eso no era suficiente para todo el trabajo que se necesitaba. Es por ello que se aliaron con hombres y mujeres sin escrúpulos que fungirían como reclutadores, secuestradores, asesinos, enterradores, pistoleros y protectores. En esta lista figuraba mucha gente. Hay gente que al final del día, bueno, pues nunca fue detenida o nunca se le pudo identificar, pero a los que sí figuran en esta lista y sí quedó el antecedente en las declaraciones, bueno, fueron Josefina Gutiérrez García, Emma Montes, María Concepción Banda,
el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga Maldonado, que se le conocía como el Águila Negra, Juan José Valenciano Tadeo, sargento del ejército mexicano. Y fíjense, era tanta la corrupción, ya era tan grande, era enorme los tentáculos de las poquianchis, que tentaron y pudieron corromper al que era el subprocurador de justicia. Imagínense, el segundo del mero mero, luego el de abajito, el subprocurador de justicia de Jalisco, Tomás Gómez Ramírez. Con la protección en las altas esferas gubernamentales, las poquianchis fueron las principales traficantes de mujeres en los estados norteños del país. Así que no fue cualquier cosa, desafortunadamente. Ellas ya tenían nexos, ya tenían corruptelas ahí con el subprocurador. Entonces esto las hacía que sin ningún miedo, no se tentaban ni el corazón ni la mente, nada, para poder reclutar más y más muchachitas, abusar de ellas, explotarlas sexualmente, obligarlas a prostituirse, porque pues les ayudaba un capitán del ejército, les ayudaba el subprocurador, y claramente al ayudarle el subprocurador, bueno, pues este era jefe de algunos o de gran parte de autoridades policíacas y demás que se sabe estuvieron al servicio de las poquianchis. Mucha gente de la policía, mucha gente de las autoridades estaban ahí al servicio de ellas, porque claramente los jefes de estos les ordenaban que, bueno, pues le dieran el servicio, las protegieran, las ayudaran en todo lo que ellas estaban delinquiendo. Así que no es nada más ellas, fue un grupo muy muy grande de gente, desafortunadamente. Y fíjense, esto que les digo es delicado, porque todos se sabe de todo lo que hicieron y demás, pero ya también traficaban, bueno, en su momento traficaron mujeres a varios estados de la República Mexicana, y eso es algo que era igual de grave que lo que estaban haciendo ahí dentro de los prostíbulos. De acuerdo con los informes policíacos, comercializaban a las mujeres entre 700 y 1,500 pesos, es decir, las vendían así literal, vendían a muchachitas, adolescentes, entre esa cantidad de dinero de ese tiempo, para que se fueran a otro estado de la República, para que abusaran de ellas, las seguían prostituyendo y muchísimas cosas, muchas aberraciones más. Por ello, la labor de los enganchadores se intensificaba para incrementar las ganancias. Y fíjense, me di a la tarea, estuve investigando ahí en varios sectores en internet, para yo poder saber exactamente hoy en día a cuánto equivaldría esa cantidad en ese tiempo de entre 700 y 1,500 pesos. Me topé con la sorpresa de que esa cantidad en ese tiempo equivaldría hoy a más de 11 millones de pesos. Es decir, el valor de la moneda de 1,500 pesos en promedio, hoy día serían más de 11 millones de pesos. Es un poquito difícil de comprender, como que entender que, como serían 11 millones, es demasiado, ¿no? Hoy día nadie lo juntaría, o es difícil porque es una cantidad muy grande. Los factores de inflación, de economía y todo ese tipo de cosas, bueno, son temas más profundos. Es multifactorial para poder entender el valor de la moneda, pero al final del día lo que se puede rescatar de esto, o cómo lo podemos entender, es que era un dineral. O sea, era muchísimo dinero, era una cantidad muy muy grande, que el valor por el que vendían a las muchachitas a otros estados de la República. Y fíjense, la ruta del tráfico de mujeres para el comercio carnal se realizaba desde Guadalajara, desde la Perla Tapatía, principal proveedora, y pasaba hasta Lagos de Moreno, en Jalisco, San Francisco del Rincón, pero los enganchadores trabajaban en todo el país, extendiendo su dominio a otros estados como Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, México, Veracruz, Querétaro, Sinaloa, Monterrey, Nuevo León, Durango y entre otros. Ya estaba ahí toda esa red, tanto de reclutar mujeres como de repartirlas.
y es algo aberrante, es algo bestial. Solamente de pensarlo, híjole, no creo encontrar un adjetivo adecuado para poder, en una palabra no se puede encerrar toda la bestialidad humana que tenían estas mujeres. Y fíjense, el capitán Hermenegildo Zúñiga Maldonado fue uno de los principales ganchos de las Poquianchis. El también llamado Águila Negra les fue de muchísima utilidad, fue uno de los más responsables o de los que más tenía actividad, ¿no? Acción en estos delitos, ya que cuando se instalaron en Lagos de Moreno, este integraba la partida militar, bueno, era activo, y les brindó protección y las condujo al influyentismo con las altas esferas. Él fue también una parte muy importante para que ellas tuvieran contacto con grandes autoridades o con autoridades de alto rango. En poco tiempo, los burdeles se convirtieron en campo de concentración y en cementerios particulares. Para someter a las secuestradas, las hermanas Delfina y Chuy ordenaron construir unos calabozos que funcionaron como celdas de castigo en el rancho Lomas de San Ángel, en Guadalajara, o ahí en el Guadalajara de noche, perdón, y en Las Poquianchis, que era el prostíbulo de San Francisco del Rincón en Guanajuato. Mandaron construir ahí calabozos porque ellas ya sabían muy bien cuál era la intención, ellas tenían ya muy bien en la mente qué es lo que iban a hacer con estas muchachitas. En esos sótanos oscuros y fríos torturaban a las pupilas que se rebelaban en contra de las hermanas González Valenzuela, las cuales ordenaban a sus compinches que las golpearan inhumanamente con látigos o garrotes y las dejaban sin alimento por casi una semana. A consecuencia, las mujeres se enfermaban de anemia. En una ocasión, estas bestiales mujeres encerraron en San Francisco del Rincón a un grupo de jovencitas que oscilaba entre los 13 y los 18 años. Las dejaron sin comer por espacio de 3 días. Luego Delfina les llevó chicharrones con chile rojo y de inmediato las hambrientas muchachitas, se los comieron ante la mirada burlesca de los verdugos y de la Poquianchis. Híjole, aquí es muy fuerte esto que les voy a decir, si ya de por sí todo lo que han hecho estas mujeres o todo lo que les he relatado. Fíjense, cuando las muchachitas hambrientas terminaron, la Poquianchis les dijo: ¿a qué le supieron sus amigas la Chole y la Pingüica? Después las muchachitas vomitaron y la hiena, con las manos en la cintura donde cargaba su pistola, se rió a carcajadas. O sea, en ese momento claramente ya habían asesinado a algunas o a varias de las mujeres que estaban ahí esclavizadas con ellas. Y en este caso, esos chicharrones que les habían llevado a las muchachitas eran carne humana de la Chole y la Pingüica, de mujeres que estaban ahí con ellas y que claramente se habían salido del huacal, no les habían obedecido o ya no estaban en edad de ser prostituidas y por eso habían terminado con sus vidas. Pero las aberraciones no se limitaban a actos de canibalismo. Delfina, María de Jesús y Eva llevaron mujeres inocentes y las fueron conduciendo al camino del mal, las fueron llevando poco a poco al fango emocional, al transformarlas en mujeres de la vida galante, que se desquiciaron hasta realmente no ya poder distinguir entre el bien y el mal, y para eso las Poquianchis se valían de drogas, de alucinógenos para poder tenerlas controladas. Entonces fue así como ya las Poquianchis pasaron de esa línea de ser de solamente cometer un delito, abusar, a ya ser unos monstruos de hacer todo tipo de cosas con tal de ellas salirse con la suya. Y bueno, como les decía, entonces ellas, como ya tenían contacto con altas autoridades, no nada más ahí con los policías o con las autoridades ahí como que locales, los demás abajo, como ya tenían contacto con altas esferas, incluyendo el subprocurador de justicia, imagínense,
Bueno, pues entonces empezaron a traficar internacionalmente también drogas, eso es lo que se sabe, y es así como también tenían muchísimo más poder. Otra de las aberraciones que hicieron fue que en uno de esos episodios de dejarla sin comer por varios días, un día llegó Águila Negra y les llevó un costal de cacahuates, y ante el hambre que tenían las mujeres, una de ellas llamada Flor, bueno, cabe de resaltar que esto de cuando el Águila Negra les lleva la bolsa de cacahuates a estas mujeres, estas muchachas que estaban ahí en el calabozo, que estaban ahí encerradas, llevaban más de una semana sin comer. Entonces por eso lo resalto, para poder ver cómo se da este acto y comprenderlo mejor. Y entonces una de ellas, llamada Flor, se llenó tanto de cacahuates que sufrió una congestión, y debido a las complicaciones de ello murió. Es decir, comió tantos cacahuates que se llenó de ellos, y entonces ya su sistema no pudo responder de buena forma, y la pasó muy mal. Estuvo ahí con el dolor, pasó días con el dolor abdominal sufriendo mucho hasta morir, es decir, le provocó la muerte. El no comer tantos días, comer los cacahuates, y eso pues el sistema no aguantó y murió, ¿no? Pero no sin antes sufrir muchísimo. Su actividad común de las poquianchis era darles 5 tortillas duras y un plato de frijoles. Esa era la alimentación de las jóvenes al día. Nada más para que se agregan, digamos, más datos a lo que es su monstruosidad. A los 25 años las jóvenes eran consideradas viejas, ya no servían para prostituirse, y las mujeres entonces eran entregadas a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo. Las encerraban en el rancho sin probar bocado ni beber por días, y sufriendo patadas y golpes con una tabla de madera que en la punta tenía un clavo afilado, y con eso les pegaba a las muchachas este verdugo. Ya cuando las mujeres estaban muy débiles, eran enterradas vivas por este tipo en la misma propiedad, por este tipo y sus acompañantes, y las mujeres embarazadas débiles o que no sonreían a los clientes eran asesinadas, así sin más, Los bebés que llegaron a nacer también fueron asesinados. Solo un bebé sobrevivió, que fue vendido a un cliente que deseaba mantener sexo con el pequeño y posteriormente experimentar con él. Así de enferma la gente que se acercaba a las poquianchis, como enferma las mismas poquianchis y toda la gente que les ayudaba a cometer estos actos ilícitos. A las mujeres que eran muy populares y resultaban embarazadas les practicaban abortos clandestinos para que pues se pudieran seguir prostituyendo y incrementar los ingresos que les proporcionaba esta mujer que prostituían. Además, las chicas debían limpiar el lugar, cocinar y atender a las poquianchis. Es decir, cuando no se estaban prostituyendo, tenían que hacer las labores de limpieza, ayudar ahí en lo que era atender a estas señoras y a toda la gente que trabajaba con ellas, porque bueno, pues claramente el quehacer no se hacía solo, y también de esa forma las explotaban. Fíjense, pero solo algunas prostitutas que trabajaban para ellas lograron no pasarla tan mal. Algunas de ellas fueron María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez, Guadalupe Moreno, Ramona Gutiérrez, Adela Mancilla y Esther Muñoz, alias La Picochulo. Eran las prostitutas que terminaron siendo celadoras y castigadores a cambio del respeto a sus vidas. Estas mujeres pues se empezó claramente, no solamente las poquianchis tenían esa mente retorcida y monstruosa, sino que algunas otras también llegaron y dijeron, bueno, en lugar de que me vayan a asesinar, estén maltratándome, si ya de por sí es una aberración la explotación sexual en contra de las mujeres, de las personas, escuchar este tipo de vida, ellas dijeron, bueno, pues entonces yo prefiero unirme, coludirme con ellas y maltratar a las demás antes de que me maltraten o de que me vayan a asesinar. Es por eso que estas tipas, bueno, pues también se coludieron de cierta forma
con las poquianchis, y cabe resaltar que bueno, pues no tenían un beneficio económico real, sino que era más porque no les hicieran nada, porque no las fueran a asesinar, porque no les fueran a atentar contra su vida o las fueran a golpear o maltratar más ya de lo que estaban maltratadas. Y así como estos episodios que les acabo de relatar, hubo decenas, cientos más, porque esa era la forma de cómo delinquían las actividades delincuenciales que tenían las poquianchis y todo su grupo de trabajo. Pero claramente, bueno, pues esto en algún momento tenía que acabar, esto en algún momento tenía que terminar y tenían que ser encarceladas, ¿verdad? Y como todo en la vida, hay autoridades buenas y hay autoridades malas y muy corruptas. De hecho, ya a ellas ya las habían denunciado, ya hubo algunas chicas que habían logrado escapar de ese infierno y habían ido a la procuraduría a denunciar a las poquianchis, pero claramente llegaban a denunciar con las personas que estaban coludidas con las poquianchis, que ya habían sido corrompidas por este grupo de hermanas. Entonces, cuando llegaban las mujeres a denunciar, lo que pasaba que la autoridad pues se burlaban de ellas, porque esa era la realidad, se burlaban de ellas y no hacían caso de estas denuncias. Pero llegó un momento en que estas denuncias ya fueron muchas, ya eran demasiado, y bueno, pues también llegaron a autoridades congruentes, autoridades que de verdad sí hacen el bien, y a personas que sí pensaban que sí eran seres humanos para poder ponerle un alto a estas actividades ilícitas de las poquianchis. Y entonces, bueno, pues resulta que, como les digo, ya sus denuncias las denuncias en contra de ellas eran tantas que llegó el momento que fueron aprehendidas. Las autoridades detuvieron a 3 de las hermanas González Valenzuela el domingo 12 de enero de 1964. Una de ellas ya había estado retirada del negocio, pero regresó para apoyar a sus hermanas, y cuando lo hizo también fue detenida por actos de satanismo contra las autoridades. Bueno, pues resulta que traía ahí unas ropas negro con rojo, y ese fue el argumento que tuvieron las autoridades para detenerla. Digo, si lo vemos fríamente, era como que, pues, híjole, se lo están sacando de la manga a las autoridades, ¿no? Pero la realidad es que lo tenía bien merecido, pero bien merecido las 4, el que esto haya sucedido, porque aunque ya se había retirado un tiempo de esa vida, también fue parte muchísimos años, varios años, con sus hermanas de esta mismo que habían abusado, que habían raptado, secuestrado, abusado sexualmente de todas estas mujeres. Cuando la policía guanajuatense detuvo a las hermanas González Valenzuela, Delfina tenía 55 años, Eva 51 y Chuy 40. Según las investigaciones, se encontraron un total de 91 cuerpos en las fosas clandestinas de sus burdeles, pero se cree que en realidad fueron más de 250 las víctimas de estas hermanas enfermas de la mente y de su ser. Aunque la noticia no trascendió exactamente cuando las apresaron, fue hasta 2 días después de detenerlas que salió en los periódicos y se publicó el 15 de enero, en donde ya los encabezados de los periódicos decían: espantosa historia de la explotación de mujeres. Entonces así ya me imagino ahí al niño gritón, que en esos tiempos era algo común, de que los niños gritones son de la lotería, bueno, pero también había niños voceros que te decían que decía el encabezado principal del diario, ¿no? Y ahí andaba, yo creo, el niño: espantosa historia de la explotación de mujeres, ahí para que se pudiera saber que ya habían apresado a las malfamosas poquianchis. Las autoridades de Jalisco como de Guanajuato investigaban arduamente las propiedades de las proxenetas para integrar las evidencias, pero al hacer dichas averiguaciones, los agentes policíacos no daban crédito a lo descubierto. Es decir, cuando llegaron y empezaron a ver las fosas clandestinas y demás, dijeron: híjole, es que esto... no solamente eran 91 cuerpos, había al parecer muchísimos más, que buenos, algunos ya estaban solamente con huesos, entonces fue muy difícil. Pero ¿por qué dicen que fueron más de 91 las víctimas? ¿Por qué?
porque en el momento en que ellas cometían esos delitos y asesinaban sus cómplices a muchas muchachas, llegó un momento en que ya no cabían ahí en las fosas clandestinas. Entonces, ¿qué hacían? Sus cómplices, la gente que las cuidaba y el ayudante del verdugo, los ayudantes del verdugo y demás, bueno, pues resulta que se sabe que subían los cuerpos en los autos que ellos tenían y las iban a tirar en las carreteras rurales que había en México. Carreteras que, bueno, si hoy día las carreteras rurales difícilmente se puede ver por la maleza que hay, bueno, pues imagínense en esos tiempos donde había menos gente, donde se recorrían muchísimo menos esos lugares, esos caminos rurales. Bueno, pues entonces fueron cuerpos que nunca fueron encontrados y desafortunadamente mujeres que nunca fueron identificadas. Durante las primeras investigaciones realizadas entre el 12 y el 14 de enero se evidenció que los burdeles de las Poquianchis se convirtieron en verdaderas casas de la muerte, donde mataban a garrotazos a las sublevadas cuando no accedían a las aberrantes instrucciones que iban desde someterlas a prácticas sexuales de bestialismo hasta inducirlas al consumo de drogas y brebajes complicados. Durante esos días, en San Francisco del Rincón encontraron 4 cadáveres y contabilizaron 12 desaparecidas. Que claramente solamente era una parte de todo lo que habían hecho, de todo lo que habían de todas las mujeres que habían asesinado ellas y su grupo de gente. Luego de varios meses que duró el proceso, Delfina, María de Jesús y María González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Claramente, a la edad que las habían encarcelado, pues difícilmente iban a salir de la cárcel y muchísimo más difícil que legalmente hablando pudieran tener una defensa o se pudiera argumentar legalmente que no eran culpables de todo lo que habían hecho, ¿no? Y fíjense, la Poquianchis mayor, 6 años más tarde de ser encarcelada, murió ahí en la cárcel de Irapuato a consecuencia de la depresión y desesperación que la llevó a salirse al patio y gritar, y eso fue cuando unos albañiles estaban en la azotea. Los albañiles se asomaron y accidentalmente al asomarse tiraron un bote lleno de mezcla que se estrelló en la cabeza de ella, que la hizo morir muchos días después. Ahí está el dato, que al parecer fueron 15 días después. Algunos documentos dicen que murió horas después. No, murió varios días después. Estuvo ahí agonizando. Híjole, ahí es un poquito complicado, pero creo que es algo que merecía, o es lo mínimo que merecía, con todo el mal que hizo, con todo el abuso que hizo, con todo lo aberrante de su mente, que actuó en contra de otras mujeres. Otra de las hermanas, María de Jesús, salió de la cárcel años después y se casó. No sabían, se encontró un hombre, se casó y no se supo nada más de ella. Así que esta vida delictiva que ellas tuvieron, todas las actividades ilícitas que hicieron, actuando corrompiendo a las autoridades para que ellas pudieran tranquilamente casi 2 décadas ejercer ahí este abuso en contra de las mujeres en sus prostíbulos. Claramente, pues solas no iban a poder, tenían que en su momento coludirse con las autoridades, corromper a las autoridades, que les pagaban con dinero, les pagaban con favores sexuales, y se sabe que mucha gente de la policía, mucha gente de las autoridades de ahí de Jalisco, de Guanajuato, y hasta sacerdotes iban ahí a lo que es a estos lugares, bueno, pues a cobrar los favores que les hacían a las Poquianchis o la ayuda que les daban a las Poquianchis, ¿verdad? Así que no se puede comprender que hayan estado casi 2 décadas, 19 años, haciendo esto. Imagínense si ya solamente el de pensarlo, de que lo ejerzan, o no que lo ejerzan, que lo apliquen a una mujer, a un par de mujeres, a 3, 4, 5 mujeres, el que vayan a las rancherías, que las rapten, que las secuestren,
que las obliguen a prostituirse, que las encierren en un calabozo, que les den de comer solamente un plato de frijoles y 5 tortillas duras al día, que cuando ya estén viejas a los 25 años ya no sirvan y las asesinen, se deshagan de ellas, que si salen embarazadas entonces también las hagan abortar. O sea, imagínense 19 años de eso que ellas realizaron, que ellas cometieron, que ellas tuvieron la mente monstruosa de aplicar, de ejercer, de hacer en contra de otros seres humanos. Y vamos más allá, porque no nada más fueron ellas, fueron las autoridades que se corrompieron, todos los cómplices que tuvieron, la gente que trabajaba en el ejército, los hombres que trabajaron en el ejército, que en teoría son gente que sirve y que cuida a la sociedad. Qué mente también tan monstruosa, tan quebrada pueden llegar a tener esas personas que hicieron esto a estas mujeres. Y yo me pregunto, y siempre he dicho que hay que ponerse del otro lado de la moneda. Ya dejamos de lado a las poquianchis porque ellas ya jamás tuvieron remedio, ni siquiera se les podía dar el beneficio de la duda, pero vamos a pensar en esas gentes, en esas autoridades, tanto el subprocurador como gente, digamos, que pone ahí el orden, como estos del ejército en activo que trabajaban con las poquianchis. Yo me pregunto, ¿jamás ellos pensaron qué sentirían ellos que le hicieran eso a las mujeres de su familia? Claramente nunca lo pensaron y nunca lo comprendieron, porque de haber sido así, no, de haber tenido una pequeña pizca de empatía, claramente al menos se lo hubieran cuestionado. Pero el haberlo hecho tantos años por tener dinero, por ganar dinero y por sentir que ellos tenían el poder, bueno, pues claramente tenían una mente monstruosa, retorcida, quebrada y totalmente maligna. Esa es la realidad, maligna para hacer todo este tipo de cosas. Pero fíjense, como conclusión, las historias desgarradoras de tratantes de blancas son deprimentes y sin un gramo de empatía por los demás. Sin embargo, hay historias que, aparte de cometer este delito, le agregan varios más que estremecen al conocerse. ¿Qué mente tan retorcida o deshumanizada se necesita tener para cometer violaciones, tortura, rapto y una lista muy larga de delitos contra las personas? Especialmente contra las mujeres. Y no fue una, ni dos, ni tres, sino 4 hermanas que tuvieron toda la intención de ganar dinero a costa de la vida de cientos de mujeres. La cárcel fue un castigo menor comparado con el mal que hicieron por casi 2 décadas. Y en la historia queda la aberrante vida y mente de las poquianchis. Así que esta fue la historia de las poquianchis. Y antes de que termine el capítulo, quiero hacerles un comentario. Como les digo, la cárcel es el castigo mínimo que no se compara en todo el mal que hicieron. Pero una de las hijas de las poquianchis tenía ahí a uno de sus hijos y digamos que no es que se le deseara esto que le pasó a la poquianchis, porque resulta que ahí uno de sus hijos también estaba ahí ayudando en todo esto y resulta que lo matan a balazos afuera de uno de los prostíbulos. Y lo que hace la poquianchis es que ve exactamente el momento en que matan a su hijo ahí afuera del prostíbulo. Entonces lo que hace ella es que regresa y trata de matar, entra al prostíbulo, empieza a disparar y trata de matar a esas personas que mataron a su hijo. En venganza, ¿no? No es algo que se le haya deseado a la poquianchis, pero yo creo que vuelvo a lo mismo, o sea, estar del otro lado de la moneda, te das cuenta que reaccionas de esa forma, ¿no? Ella reacciona tratando de vengarse, de matar a los verdugos de su hijo o a los asesinos de su hijo. ¿Qué harían o qué hubieran hecho los papás de las niñas si tuvieran a las poquianchis ahí de frente o que las tuvieran ahí a disposición? Entonces, yo creo que mucha gente tiene la mente, este tipo de personas como las poquianchis tiene la mente quebrada, que claramente no llega a ese raciocinio, no llega a ese ejercicio mental, que bueno, al final del día este ejercicio mental pues es llamado o se le puede conocer como la empatía, ¿verdad? Así que así las cosas, así el capítulo del día de hoy de las poquianchis, las hermanas malignas, que estuvieron casi 2 décadas abusando de cientos
me atrevo a decir, de seres humanos, porque no es nada más que abusaran de estas chicas, sino de todo el sufrimiento que tuvieron también las familias de estas chicas. Así que bueno, hasta aquí este capítulo. Yo deseo les haya gustado mucho, se hayan entretenido, les haya agradado la forma en que les relato, les platico y les comunico lo que fue el capítulo del día de hoy de las Poquianchis. Les dejo la dirección de la página de internet www.detectivemisterio.com. Ahí si me apoyan yéndola a visitar, y también en las redes sociales que me síganme en Instagram, en X, anteriormente Twitter, denle ahí un corazoncillo a lo que son las publicaciones que hago para que sepan cuáles ya son los capítulos que realicé, y hay algunas fotografías de los capítulos que más adelante voy a realizar las investigaciones que haré para poderlo compartir aquí con todos ustedes en Detective Misterio. Yo les agradezco que hayan estado aquí, me complace poder platicar con ustedes el capítulo del día de hoy, este tema de las Poquianchis, que deseo les haya gustado. Así que yo les mando un saludo misterioso donde quiera que estén, y espero poder platicar con ustedes en el próximo capítulo. Hasta luego.